Hoy vamos a ver problemas sobre caída libre. La caída libre es un tipo de MRUA en el que la aceleración es la aceleración de la gravedad. Ya lo vemos en este dibujo. Comenzamos con una velocidad inicial de 0 metros por segundo y como es un MRUA, la velocidad va aumentando a medida que pasa el tiempo. La aceleración es constante, que es la de la gravedad. Se suele coger 9,8 metros por segundo cuadrado, aunque a veces también se redondea a 10. Luego, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Pues las tres del MRUA, solo que como estamos trabajando con el eje Y, vamos a sustituir la X por una Y. Y la aceleración también la sustituimos por una G. En este tipo de problemas se utiliza el criterio de signos, que coincide con los ejes de coordenadas. Cuando estamos trabajando con el eje Y, tanto posiciones como velocidades y aceleraciones, si van hacia arriba van a ser positivas, y si van hacia abajo en el eje Y van a ser negativas. Lo mismo pasa con el eje X. Posiciones, velocidades y aceleraciones. Si van hacia la derecha van a ser positivas, y si van a la izquierda van a ser negativas. Empezamos con el primer problema. Una persona lanza una moneda desde un puente verticalmente hacia abajo, con una velocidad inicial de 50 metros por minuto. Vale, es caída libre y ya nos están dando un dato, que la velocidad inicial es 50 metros por minuto. La moneda va aumentando su velocidad de caída por acción de la gravedad, que provoca en ella una aceleración de g igual a 9,8 metros por segundo cuadrado. Otro dato, que g cogemos 9,8 metros por segundo cuadrado. Pero como ya utilizamos el criterio de signos, la aceleración va hacia abajo en el eje Y, así que va a ser negativa. Lo mismo pasa con la velocidad inicial. Va hacia abajo, es negativa. Si tarda 10 segundos en llegar al suelo, ¿desde qué altura se tiró? Tiempo 10 segundos. Nos preguntan la altura. La altura coincide con la posición inicial, ya que en este sistema de referencia vamos a coger que la posición final, como está en el suelo, es igual a 0, y final es igual a 0, así que I inicial es igual a h. ¿Desde qué altura se tiró? Bueno, pues vamos a utilizar la fórmula de la posición. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de g por el tiempo al cuadrado. Posición final ya la tenemos, es 0. Es igual a posición inicial es la incógnita, más velocidad inicial. Para tenerlo todo en las mismas unidades, en metros y en segundos, vamos a pasar la velocidad inicial a metros por segundo. Podemos utilizar los factores de conversión y nos daría menos 0,83 metros por segundo. Pues velocidad inicial menos 0,83 por el tiempo, que es 10 segundos, más un medio de g, que cogemos menos 9,8, por el tiempo al cuadrado, 10 al cuadrado. Despejamos la I sub 0, que es lo mismo que la altura, y nos da 498,3 metros. Así que esta es la altura desde la que se tiró ese cuerpo. Pues vamos a tomar el dato, que la altura es 498,3 metros. Nos vamos al segundo apartado. ¿Con qué velocidad impacta con el suelo? Ya tenemos todos los datos para utilizar la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más g por t. Velocidad final es la incógnita. Igual a velocidad inicial, que es menos 0,83, más g, menos 9,8, por t, 10. Así que la velocidad final nos da menos 98,83 metros por segundo. Ya vemos que la velocidad ha ido aumentando y un instante antes de impactar con el suelo la velocidad es máxima. En este caso, menos 98,83 metros por segundo. Ya lo hemos mencionado, pero vamos a repasar el sistema de referencia en caída libre.
Como la posición final es 0, es el suelo, la posición inicial coincide con la altura. Y luego, por el criterio de signos, como tanto velocidad como aceleración, la gravedad, van hacia abajo, serán negativas. La velocidad inicial, si nos dice que el cuerpo se deja caer, va a ser 0. Y la velocidad final, pues va a ser la máxima. Aquí tenemos la solución al primer apartado y al segundo. Segundo problema. Se deja caer desde lo alto de un edificio un objeto que tarda 3 segundos en estrellarse contra el suelo. ¿Qué velocidad máxima alcanza? Como nos dice que el objeto se deja caer, la velocidad inicial es 0. Luego, el tiempo son 3 segundos y la gravedad cogemos 9,8 metros por segundo cuadrado, que debe ser negativa ya que va hacia abajo. Nos preguntan por la velocidad, así que vamos a utilizar la segunda fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final, que es la incógnita, velocidad inicial es 0, la aceleración es la gravedad, menos 9,8 y el tiempo es 3. Así que la velocidad final va a ser menos 29,4 metros por segundo. ¿Desde qué altura debe caer un objeto para golpear el suelo con velocidad menos 20 metros por segundo? ¿Qué datos tenemos? Se deja caer el cuerpo, así que la velocidad inicial 0 metros por segundo. La velocidad final menos 20 metros por segundo. Posición inicial coincide con la altura, que es lo que hay que calcular, y la posición final es el 0. Así que vamos a utilizar la tercera de las fórmulas, porque no tenemos el tiempo. Velocidad final al cuadrado, que es menos 20, es igual a velocidad inicial al cuadrado, 0, más 2 por g, que en este caso g cogemos menos 9,8, por el incremento de i. Despejamos el incremento de i y nos da menos 20,41 metros. Si desarrollamos este incremento de i, vemos que es posición final menos posición inicial. El incremento de i ya lo tenemos, menos 20,41, la posición final es 0 y la incógnita es la i sub 0, que coincide con la altura. Despejamos i sub 0 y nos da 20,41 metros. Así que hay que tirar el cuerpo desde una altura de 20,41 metros. Se deja caer un cuerpo desde lo alto de un edificio. ¿Al cabo de cuánto tiempo su velocidad será 45 km por hora? Velocidad inicial es 0. Esta velocidad no tiene por qué coincidir con el instante antes de impactar con el suelo. Es que en un determinado intervalo de tiempo, la velocidad final fue menos 12,5 metros por segundo. Ya hemos pasado los 45 km por hora a unidades del SI para tenerlo todo en las mismas unidades. Y como g, cogemos menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Así que, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La segunda. Velocidad final, menos 12,5, es igual a velocidad inicial, 0, más la aceleración, menos 9,8, por el tiempo, que es la incógnita. Despejamos el tiempo y da 1,28 segundos. Se deja caer un cuerpo desde lo alto de un edificio. Si tarda 2,4 segundos en llegar al suelo, calcula la altura del edificio. ¿Qué datos tenemos? Velocidad inicial, 0. Posición final, 0, porque coincide con el suelo. El tiempo son 2,4 segundos. La g, cogemos menos 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Y qué nos piden calcular? La altura. Así que esta altura coincide con la posición inicial. Vamos a utilizar la primera de las fórmulas, que es posición final, 0, es igual a posición inicial, la incógnita, más la velocidad inicial, que es 0, más, velocidad inicial 0 por el tiempo, que es 2,4, más un medio de g, menos 9,8 por el tiempo al cuadrado, 2,4 al cuadrado. Si despejamos i sub 0,
nos da 28,224 metros, que coincide con la altura. Y el último. Desde lo alto de una torre con h igual a 80 metros se deja caer una piedra. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo y con qué velocidad llega al suelo? Pues tenemos de datos velocidad inicial 0 metros por segundo, posición final 0. Tenemos que calcular la velocidad final y el tiempo. Y como g vamos a redondear, cogemos ya 10 metros por segundo cuadrado, que debe ser negativa. Entonces, para calcular el tiempo vamos a utilizar la fórmula de la posición, ya que nos dan como dato que la altura es 80 metros, que coincide con la posición inicial, o 80 metros. La fórmula es posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de g por el tiempo al cuadrado. Posición final es 0. Posición inicial 80. Velocidad inicial es 0. El tiempo no lo sabemos. Un medio de g, la g es menos 10 y el tiempo es la incógnita. Si despejamos el tiempo, nos da 4 segundos. ¿Y cómo calculamos la velocidad? Pues utilizamos la fórmula de la velocidad. Velocidad final es igual a velocidad inicial más g por t. La velocidad final es la incógnita, la velocidad inicial 0, la aceleración menos 10, la gravedad, y el tiempo 4, que lo acabamos de calcular. Así que la velocidad final va a ser menos 40 metros por segundo. Y aquí observamos la solución.